Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿De dónde regresan? Después de Jerusalén, después de haber visto a Jesucristo, darles instrucciones, darles un mensaje. Por 40 días dice que estuvieron escuchando a Jesús, y Jesús, después de esos 40 días, asciende al cielo. Amén. Ahora los apóstoles regresan desde el monte de los Olivos a Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Quiere decir que este aposento alto se convirtió en la casa de los apóstoles, por lo menos por 40 días, que son el tiempo que estuvieron con Jesús. Todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahorita me regreso, hermanos, déjame terminar la lectura. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no halle quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, vamos despacito. Aquí hay 2 o 3 temas interesantes. Aquí hay un tema, por ejemplo, de apostasía, que no lo vamos a hablar, porque habla de un apóstata, Judas, ¿verdad que sí? Ya nos pasamos casi un año, 8 o 10 meses hablando de apostasía. No vamos a regresar, pero habla de apostasía, habla de un apóstata. Tal vez el apóstata más grande, ¿verdad? Más relevante, Judas. Habla aquí también acerca de la importancia de permanecer juntos, ¿verdad? De estar unidos en el Señor. Tampoco vamos a hablar mucho de eso. Quiero hablar de un tema que me parece a mí que en este momento en el que estamos viviendo como iglesia, que nos encontramos, particularmente los que estamos en esta congregación, creo que nos es muy necesario, hermano. Quiero hablar acerca del ministerio de Cristo y de los apóstoles. Y seguro que voy a tener que tomar 1 o 2 cultos para poder hablar acerca de esto. Quiero comenzar enfatizando: cuando Jesucristo asciende al cielo, que es lo que nos platica la palabra hasta el versículo 11, nosotros resaltamos algo. El Señor les dijo: me seréis testigos, ¿verdad que sí? Me seréis testigos. Entonces la función que el Señor le dio a todos los que estaban ahí era el ser testigos, que lo que ellos habían visto, lo que habían oído, lo que habían
palpado, ellos fueran y lo proclamaran, ellos fueran y lo repitieran, ellos fueran y lo declararan a todas las naciones. Amén. Porque ellos tenían de primera mano todas las cosas. Nosotros ya no somos testigos a la manera de estos primeros discípulos, porque nosotros no fuimos testigos oculares. Nosotros seguimos siendo testigos de lo que el Espíritu Santo le ha dado testimonio a nuestro corazón, que es verdadero, a través de su palabra. Entonces nosotros ahora somos testigos de Jesucristo por lo que su palabra se nos está revelando a través de su Espíritu Santo. No podemos nosotros ser testigos de lo que ocurrió, por supuesto que no, pero de todos modos tenemos una delegación de ser testigos de Jesucristo. Amén. No testigos de Jehová, testigos de Jesucristo. Esa es la función que les dio. Y dice que después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, volviendo de Jerusalén desde el monte de los Olivos, entraron al aposento alto. Este aposento alto sin duda es el mismo donde Jesucristo celebró la última cena con ellos, y fue seguramente el lugar de reunión durante estos 40 días donde Jesucristo les estuvo enseñando. Pues no sabemos qué les estuvo enseñando, la Biblia no nos dice, pero seguro que las enseñanzas de los 40 días fueron las más importantes de todas. El aposento alto, hermano, es interesante porque se celebra el nuevo pacto, se celebra la Santa Cena, dan las últimas enseñanzas, es el lugar de reunión al nacimiento de la iglesia del principio. Y el aposento alto, hermano, tiene una característica muy interesante porque representa la devoción cristiana. Porque es el lugar, hermano, donde se tiene comunión con Cristo, y Cristo ahora es Dios glorificado, Dios celeste. Ya no es Dios de carne, sino es el Dios celeste que se une con sus discípulos a darle las últimas enseñanzas. El aposento alto entonces es el lugar de devoción de la iglesia, un lugar entre los cielos y la tierra, un lugar intermedio entre la tierra y el cielo. Esa es la devoción del cristiano. Cuando nosotros tenemos devoción con Dios, nos encontramos inmersos en un lugar intermedio, porque con el Espíritu nos conectamos con Dios, que está en su gloria, pero nuestro cuerpo todo el tiempo permanece en la tierra. Entonces la devoción, la oración, es un momento de intimidad con Dios que nos conecta en un ámbito, hermano, espiritual que no es 100% carnal, que no es 100% terrenal, pero tampoco es 100% celeste, tampoco es 100% espiritual. Sin embargo, hay una conexión maravillosa. Por eso, hermano, es importante tener devoción con Dios todas las veces que sean posibles. Nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestras incertidumbres van a ser atendidas cuando nosotros tengamos devoción. Es en la devoción donde uno clama, donde uno gime. Es en la devoción donde uno le pregunta a Dios: ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? Es en la devoción donde uno intercede por las necesidades de otros. Es en la devoción donde uno medita en la palabra de Dios. Es en la devoción donde uno puede guardar silencio y pensar en lo que uno leyó, en lo que uno medita, en lo que uno aprendió, y entonces ahí profundizar, y en esa devoción privada, en esa meditación, encontrar aliento, encontrar consuelo, encontrar respuestas. Hermano, mucho de lo que nosotros hacemos no encontramos dirección porque no tenemos devoción, porque no vamos al aposento alto, no tenemos un lugar intermedio. Nuestra vida es demasiado carnal, nuestra vida es demasiado terrenal. Consultamos los libros, consultamos a los maestros, consultamos a los abogados, consultamos a los médicos, consultamos a los pastores, pero no estamos consultando a Dios. El velo se partió en dos, hermano, y cuando se partió el velo es para que tengamos acceso libre a Cristo Jesús, y ahí encontremos auxilio, encontremos consuelo, encontremos respuesta. Cuidemos el aposento alto, cuidemos nuestro aposento alto, hermano. Dicho sea de paso, hermano, ya queremos arrancar, si Dios nos lo permite, para el mes de octubre, con una representación que nos permita de inspiración aquí en la iglesia, en las instalaciones de nuestra congregación, para tener devociones. Queremos arrancar ya con los preparativos para el oratorio, porque el oratorio que queremos hacer es precisamente un aposento alto.
Lo vamos a poner en un lugar alto, en un lugar elevado, para que nos recordemos que el Señor en el aposento alto tuvo los momentos de más intimidad y los momentos de mayor enseñanza y los momentos de mayor instrucción. Así que yo te quiero pedir, hermano, que estemos orando por el aposento alto que queremos construir como una representación que nos motive. Queremos tener un aposento alto, un oratorio al acceso de la gente. Es parte de los proyectos que queremos arrancar ya pasando nuestro aniversario, dicho sea de paso. Entonces, hermano, el aposento alto es representación de la devoción que la iglesia de Cristo tiene que cuidar. Venían entonces y se fueron al aposento alto. Pon atención, y en el aposento alto moraban Pedro y Jacobo. ¿Y quién más? ¿Y lo fuerte? ¿Quiénes eran todos estos? Eran los apóstoles. Es interesante dónde moraban los apóstoles. Los apóstoles moraban en el aposento alto. ¿Por qué no regresaron cada uno a sus casas? Porque tenían que darnos una enseñanza. Regresaron al aposento alto, número uno, por obediencia, porque Jesucristo les dijo: no se muevan hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces, por obediencia. Pero también, hermano, el hecho de que ellos regresaran al aposento alto nos habla del carácter primario de los apóstoles. Eran hombres de vida devocional. Eran hombres que su fundamento era la devoción, el lugar de la intimidad y la comunión con Dios. No regresaron a la casa de alguno de ellos, no se fueron a la casa de Marta y María, fueron al lugar donde recibieron el pacto, el nuevo pacto. Fueron al lugar donde recibieron las instrucciones de Jesucristo. Fue al lugar donde recibieron las últimas indicaciones que Jesús les dio. Fue el lugar donde tuvieron la mayor intimidad con el Maestro. Así que ya nos dice algo, estos apóstoles, porque vamos a hablar de los apóstoles, solo una parte, eran hombres de devoción. Quiero que mires eso, hermano. Eran hombres que tenían el pacto, el lugar del pacto de Cristo en un lugar de alta relevancia. Te voy a decir hacia dónde me quiero encaminar. Es necesario que empecemos a hablar de los apóstoles, porque cada vez me convenzo más de que en los últimos 20 años, quizá más, o 30, casi 30 años, ha habido un abuso del concepto y del título de apóstoles. Y lo primero que yo quiero que notes es que los apóstoles, número uno, eran hombres de vida devocional profunda. El hecho de estar en el aposento alto nos dice que eran hombres que ellos estaban entre la tierra y el cielo. ¿Sabes qué significa eso? Que estaban muy claros que necesitaban a Dios, pero también estaban muy claros que tenían debilidades, porque estaban en un lugar donde su mente la ponían en comunión con Dios, pero nunca perdieron el piso para ignorar que seguían teniendo pies de barro. Y menciona a los 11, es interesante. Hermano, es el único capítulo en el libro de los Hechos que los menciona a todos y cada uno. Inmediatamente después, pon atención, inmediatamente después de que Cristo sube a los cielos y delega a sus discípulos ser testigos, el libro de los Hechos nos hace una lista de cada uno de los apóstoles. ¿Por qué no solo dice y Pedro? Fíjate que hubiera sido fabuloso para los católicos que hubiera mencionado solo a Pedro, porque entonces podrían decir ellos con toda certeza
o casi con toda certeza, que Pedro es el que quedó en lugar de Jesús y que Pedro es el, ¿cómo se dice? El sucesor, gracias, el sucesor de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo les da instrucciones y los envía, y lo primero que hace la palabra de Dios es decirnos, regresaron a la casa donde vivían Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Andrés, Felipe, etcétera, etcétera, cada uno de los 11 que todavía quedaban, nos deja claro algo que no nos han dicho, que no hay sucesión apostólica, que el Señor Jesucristo no le dejó a un solo hombre todo el poder, que no le delegó a un solo hombre toda la autoridad. El Señor Jesucristo le dejó a un grupo de ministros la delegación de coordinar el trabajo de la iglesia que estaban haciendo. Por eso cada uno es importante que se les mencione. ¿Quién era el más grande de estos 11? Dime quién era el más grande. ¿Quién era el que tenía la jerarquía mayor? Conforme avanza el libro de los Hechos, nos damos cuenta de la influencia que Pedro ejerció y posteriormente la influencia que un agregado llamado Pablo. Hoy no vamos a hablar de los apóstoles agregados, que también hay que hacerlo, hermano, pero tú vas a ver durante todo el libro de los Hechos un tema constante que vamos a estar estudiando va a ser la autoridad, y otro tema constante que vamos a estar estudiando va a ser el papel de los apóstoles. Y lamento decirte desde ya que te vas a desilusionar, porque conforme avancemos en el libro de los Hechos te vas a desilusionar de todo lo que te han enseñado acerca de los apóstoles hasta el día de hoy. Porque tenemos que leer el libro de los Hechos con seriedad y mirando realmente el carácter, el caminar, la función y el propósito, no nada más de los ancianos, sino de todos los ministerios o de todos los servidores en el cuerpo de Cristo. Pero apuntalemos, entonces deja a 12, qué interesante. Jesucristo no deja a uno. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno de Dios no es un gobierno donde deje cabezas como máxima autoridad. ¿Por qué? Porque ya hay una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. Jesús no podía dejar a uno porque era dejar una cabeza, y ya hay una cabeza. El hombre es cabeza de la mujer, Jesucristo es cabeza del varón, así como Jesucristo es cabeza también de toda la iglesia. Así que es un error decir que el pastor es la cabeza. Es un error decir que un apóstol es la cabeza. Eso es un error. Eso no es bíblico. Hermano, ¿cuántas cosas no nos hemos tragado y que no son bíblicas? Una de ellas es pensar que los pastores son cabeza, que los ancianos son cabeza. Es que mi cabeza, no, tu cabeza se llama Jesucristo. Es que lo que mi cabeza diga. ¿Cuál cabeza? ¿Jesucristo? Entonces tenemos que ir a la Biblia. Ah, pues me estás hablando de tu pastor. Ah, entonces esa cabeza, la cabeza, una cabeza que no se llame Jesucristo es una cabeza torpe, hueca. Es una cabeza hueca. Hermano, solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Dejemos ya, empecemos, o mejor dicho, regresemos a las bases, a los fundamentos. No encuentras ningún texto en el Nuevo Testamento que se le llame cabeza a ningún ministro. Entonces ya no hay autoridad. No, hay que diferenciar. El concepto de autoridad está presente porque Dios delegó autoridad, pero no a un solo hombre. Dios delegó autoridad a un grupo de ministros. Y con estos 11 que delega, en ellos delegó autoridad. ¿Por qué? Porque el concepto de autoridad de Dios está en Él mismo. Y Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas. Entonces Dios tiene un gobierno
absoluto en su soberanía como Dios, pero que se ha manifestado a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y el Padre es Dios, y el Hijo es completamente y enteramente Dios, y el Espíritu Santo es completa y enteramente Dios. No son tres dioses, son uno solo, pero se nos manifiesta en una Trinidad para que entendamos cómo quiere que funcionemos nosotros en esta humanidad. La realidad es que su manifestación al hombre no es para hablarnos de su naturaleza completa, sino de cómo quiere que nosotros trabajemos. Entonces, cuando Él se presenta en Génesis capítulo 1 y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué la Biblia habla así en plural? Como que fue un concilio de Dios con Dios. No un concilio de dioses, un concilio de Dios con Él mismo. Hagamos. ¿Verdad que sí? Y la propia palabra nos dice cómo Dios, siendo uno, se manifiesta. Dios, y creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Vemos entonces a un mismo Dios participando en diferentes momentos, como el Padre, como el Espíritu Santo y como el Hijo. Ya nos daba un mensaje desde el Génesis 1. ¿Cuál mensaje? Que Dios es una autoridad, pero que manifiesta su autoridad a través de una manifestación trina. Por eso es que la autoridad en el hogar es igual. ¿El hombre tiene autoridad absoluta? No, el hombre comparte su autoridad con la mujer. ¿La mujer es la autoridad? No, comparte la autoridad con su marido. Pero los dos tienen autoridad y función. ¿Verdad que sí? Pero la palabra en ningún lado dice que la mujer está bajo el yugo del varón. Está sujeta, pero no bajo el yugo. De tal manera que varón y mujer se corresponden, dice la palabra. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se corresponden. Funciones y autoridad. De la misma manera el Señor no le da todo a uno solo. Hermano, la Biblia, a diferencia del Corán, es un libro que fue escrito por 66 personas. Perdón, no fueron 66, fueron menos, fueron como 40 personas. Son 66 libros con aproximadamente 40 y tantos autores. El Corán fue escrito por un solo hombre. Esa es la gran diferencia. Que la Biblia, hermano, Dios no le dio toda la Biblia a uno solo. ¿Por qué? Para que se entendiera que la autoridad de la Biblia está en Dios, pero compartió esa autoridad con 40 y tantos hombres a los que inspiró por su Espíritu Santo este libro. Si la Biblia no se escribió por un solo hombre, si Dios no le dio a uno solo toda la inspiración de este libro, ¿cómo podemos imaginar que Dios le iba a dar la autoridad después de que Él fuera ascendido a un solo hombre? Eso no puede ser. Todos los movimientos religiosos que han colocado la autoridad en un solo hombre, tarde o temprano se han corrompido. Todos. Empezando por la Iglesia Católica. Dios delegó autoridad a 11. ¿Por qué? Para que no hubiera corrupción. Porque en el momento en que se le da autoridad a uno solo, empieza el espíritu diabólico. Porque el espíritu diabólico le dijo en el Edén a Eva, el serpiente le dijo: Dios no quiere que tú tengas todo el poder. Y entonces la mujer quiso todo el poder. Y cuando la mujer quiso todo el poder y no quiso, ¿por qué la mujer no le dijo al varón: oye, está pasando esto? La mujer no compartió con el hombre la autoridad, no quiso compartirla. Y cuando el hombre come, ¿por qué se alejó de Dios? Porque no quiso compartir la autoridad. El principio de autoridad se corrompió. Adán y Eva dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. La autoridad completa de Dios estaba funcionando en Adán y Eva.
completa. Hermano, ¿en qué momento el hombre se convirtió en cabeza de la mujer? ¿Cuando Eva fue creada? No. Cuando cayeron. Fue ahí donde Dios le dijo a la mujer: y ahora, mujer, tu deseo será el de tu marido. Antes tenían autoridad compartida, donde había un respeto de la función de cada uno de ellos. Pero a causa de la caída, eso cambió. El concepto de autoridad se corrompió. Y en vez de ser una autoridad sana, pura, noble, donde podían compartir hombre y mujer la autoridad que Dios les había dado a los dos, quisieron tener la autoridad para ellos mismos y controlar. La mujer quiso controlar al varón, y después el varón quiso controlar al mismo Dios, quiso controlar el hombre. Tú tienes la culpa, Dios, ¿para qué me diste mujer? Si lo estás viendo. Por eso Jesucristo vino. ¿A qué vino Jesús? A restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que tenía que restaurar era el concepto de autoridad, hermano. Por eso cuando Cristo asciende a los cielos, no dijo: bueno, muy bien, hermanos, ahora sí les voy a decir quién se va a quedar. Yo creo, hermano, que todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, 40 días, tal vez una pregunta fue: ¿y quién va a quedar? ¿Quién va a ser el que va a quedar? ¿Quién va a quedar ahora? ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Verdad que sí? Y no, llegó el día en que Jesús se iba y Jesús dijo: bueno, no se olviden de todo lo que les enseñé, sean testigos en toda la tierra de mis enseñanzas, de mi amor, de mi doctrina. Y todos: ¿y quién se queda? ¿Y quién se queda? Nunca dijo. Ya había delegado a 12. ¿Te recuerdas cuando vino la mujer de Juan y de ¿quién era el otro? Andrés. Que llegaron diciéndole, no, Juan y Jacobo, ¿verdad? La mamá de Juan y Jacobo diciéndole: Señor, y cuando sea tu reino, concédele a uno que se sienta a tu derecha y el otro a mi izquierda. Esa mujer pensaba que el reino de los cielos era como la política de los hombres, ¿verdad? Pensó que era política y dijo: de una vez quiero apartarle su lugarcito, su huesito a mis hijos. De una vez, Señor, déjales claro quién va a ser tu sucesor, que sea uno de mis 2 hijitos. Y Jesucristo, hermano, muy amablemente le dijo: ay, no sabes lo que pides, porque el reino de los cielos no es como tú piensas. El reino de los cielos funciona totalmente diferente. Entre ustedes andan buscando quién es el más cabeza, ¿verdad? Que andan buscando quién es el más grande, pero en el reino de Dios no. El que quiera hacerse el más grande, se haga el más pequeño. El que se hace el más grande, sirva más. Y cuando viene el tiempo de dejar una delegación, deja a 12. Y lo primero que les dice: habiten en el aposento alto, tengan vida devocional, estén en devoción con Dios, estén en devoción con el Padre, tengan una vida de oración. Y en ese contexto dice: y todos estos, versículo 14, todos estos, ¿quiénes son todos estos? Los 11 apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí se confirma que la función básica de un apóstol es estar en el aposento alto, es estar en oración y ruego. ¿Por qué oraban? ¿Por qué rogaban? Pues estaban orando y rogando para que todo lo que Jesucristo les había enseñado no se les olvidara, lo recordaran, lo practicaran, lo pusieran por obra, rogando que el Espíritu Santo viniera para recordarles todo lo que Jesucristo les había dicho, para que el poder del Espíritu Santo se manifestara en ellos para poder predicar el Evangelio. Estaban rogando por eso. Entonces, hermano, la autoridad que Dios delegó a los 2 apóstoles se empezó a ver expresada a través de la oración y el ruego. Pero hay un detalle ahí bien interesante. Y con ellos, las mujeres. Porque el capítulo 1, qué interesante que en el capítulo 1 el Señor inspira a Lucas para que nos diga que en ese aposento alto, en ese lugar de devoción, en ese lugar donde se celebró la Santa Cena, en ese lugar donde se dio el pacto, el nuevo pacto en la sangre,
En ese lugar donde se dieron los detalles de qué tenían que hacer, dónde tenían que ir, a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. Oh, sorpresa, hay mujeres. Entonces, ¿por qué rayos hasta el día de hoy nos han dicho que las mujeres no conviven con los apóstoles? Hemos pensado que las mujeres deben estar. Las mujeres no sirven para estar con los apóstoles. Seguramente muchos de ustedes piensan que las mujeres estaban nada más para servirle su cafecito a los apóstoles. ¿Tú crees que las mujeres estaban de criadas? Perdón si alguno piensa así. Las mujeres estaban en el mismo carácter de oración y de ruego. Sí hay una diferenciación, hermano, que el Señor delegó a los 12 apóstoles con una función de ser eso, enviados. Porque la palabra apóstol no significa el más grande y el más importante de la reunión. Apóstol significa enviado, el que es enviado. Discúlpeme usted, pero en las oficinas hay, ¿cómo le llaman al que es enviado? Mensajero, pero tiene otro, office boy. Lo mismo, ¿no? Office boy o mensajero. Bueno, pues el apóstol es un office boy, porque es un enviado, es un office boy de Dios. Alguien que es enviado a dar el mensaje del Señor. Deberíamos de volver a la raíz, porque el Señor utiliza. Mira, hermano, Jesús sabía usar bien las palabras. Él es el verbo. Nosotros le hemos dado otra connotación a las palabras. ¿Qué significa enviado? Eso. El que es enviado con un mensaje importante, un mensaje relevante, pero no significa que es el más grande. ¿Significa eso que no tiene autoridad? No, tiene autoridad. Obviamente es enviado por el rey. No es el rey. El apóstol o los apóstoles no son los reyes, son los enviados del rey. Así que empecemos a cambiar, hermano. Pero me llama la atención que fueron puestos todos, los 11, en un mismo. Así que, hermano, primera cosa que tenemos que empezar a cambiar. Deja ver si ahora sí jala esto. Bueno. Nos han enseñado nuestra propia cultura, la cultura en la que vivimos, hermano, la cultura grecorromana, latina, nos ha enseñado que ese es el esquema de autoridad, donde hay uno que es el más grande, el más importante, y ese tiene que ser soportado por los que están debajo. Y obviamente hay una gran distancia entre los que están hasta abajo del que está hasta arriba. Esto es un sistema jerárquico, donde todos los que están abajo tienen que servir a los que están arriba. Pero eso no es el pensamiento de Dios, porque en todo caso, hermano, la palabra nos enseña que Jesucristo, que es el más grande, se hizo hombre, ¿sí o no? Y entonces, si esto es así, no sé qué aplicación usé la vez pasada que sí estaba funcionando bien. Bueno, si esto es así, perdón, hermanos, voy a ponerme a practicar esta cosa. Pero si esto es así, hermano, entonces, en todo caso, esta pirámide deberíamos de verla, si es que fue una pirámide, deberíamos de verla al revés. Donde el más grande sirve a todos.
Sin embargo, tampoco esto es tan exacto, porque nos encontramos con que Cristo no vino a hacer la obra él solo, sino que llama un equipo de hombres, donde sí, Él es el más grande y está sirviendo a todos los demás, pero a todos los demás los llama para que sirvan junto con Él. Y entonces hace un gobierno, establece un tipo de gobierno en equipo, donde no es Él el que lleva toda la carga, porque hermano, Jesucristo desde el primer día de su ministerio empieza a llamar gente y empieza a capacitar gente y empieza a enviar gente. No fue un servidor donde Él era el hombre orquesta. Es un hombre que empieza a llamar y en una noche de repente dice, bueno, ya llamé a todos ustedes, llamó a muchos, dice, dejen orar porque necesito llamar a 12 para enviarlos. Y llama a 12 y luego llama a 70. Entonces vemos constantemente a Cristo trabajando en equipo, no siendo Él el que lleva toda la carga y arreglando todos los asuntos y resolviendo todos los problemas, no. Pero tampoco lo vemos, hermanos, sirviéndose, siendo Él el más grande y sirviéndose de todos los demás. Cambia el esquema de Dios, hermano. El esquema de Cristo es, llamo a 12 y a esos 12 les delego autoridad para que esos 12 trabajen en equipo. No obstante, en la palabra empezamos a ver algo bien interesante, porque vemos a Jesús delegando a los 12, pero vemos que junto con estos 12 se encuentran otros más. De hecho dice ahí que había 120 y entre esos 120 había mujeres y están, ¿cómo se puede decir? Interconectados, todos con un mismo propósito, con un mismo objetivo. Hay una autoridad delegada, pero para hacer funcionar a un cuerpo, no con el propósito de que los de abajo sirvan a los de hasta arriba, sino que los que tienen autoridad capaciten al resto del cuerpo para convertirse en una maquinaria o en un cuerpo, esa es la palabra, no una maquinaria, un cuerpo que cumpla un propósito específico, que camine, que funcione. Entonces, hermano, por eso es interesante que diga, y había mujeres, porque si bien las mujeres no son parte de los 12 apóstoles que recibieron la autoridad, sí son parte del cuerpo de Cristo que necesita funcionar. Jesucristo tuvo mujeres con Él y esas mujeres tenían una razón de caminar con Jesucristo. De hecho, lo que sí nos deja ver la palabra es que las mujeres eran las que más diezmaban y ofrendaban. Increíble, sigue siendo eso una realidad hasta el día de hoy. Para mí es increíble que las personas más fieles en su diezmo son las viudas, son las mujeres. Hay mujeres que tienen que estar peleando con su marido para que diezmen, y como el marido no diezma, las mujeres de lo que pueden recibir, diezman ellas. Y el marido piensa que le va bien en el trabajo por él y no sabe que es por el amor y la fidelidad de su mujer que está diezmando. Por eso le va bien en el trabajo al muchacho. Un aplauso a Jesús. Ahora, ¿sabes por qué menciona ahí? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué menciona las mujeres y María? Porque más adelante vas a ver el ministerio de las mujeres en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no me quiero adelantar, me emociono de repente, ¿verdad? Pero no pierdan de vista, hermanas preciosas, no se pierdan. Vamos a ver los ministerios de las mujeres. Vamos a ver cómo las mujeres no están nada más para esperar al marido en la puerta, que llegue el marido a la hora que se le pegue la gana, con la cena puesta. Vamos a ver que que las mujeres no están nada más para atender
la ropa sucia y los platos sucios que los pastores y los ancianos. No, las mujeres no son criadas, son ayudas. Y prepárate, porque nos vamos a quedar sorprendidos viendo las mujeres en el libro de los Hechos. Es casi como un tema, las mujeres en el libro de los Hechos. Te dejo de tarea, hermana, ¿por qué no empiezas a adelantarte? Adelántame. Yo quisiera que se me empezaran a adelantar, que empiecen a leer el libro de los Hechos y empiecen ustedes mismos a encontrar las maravillas que hay allí escondidas. Hermanita, te invito, adelántate y empieza a encontrar a las mujeres y sorpréndete. Seguro vas a encontrar tu ministerio ahí escondido y te vas a gozar y vas a poder decir gloria a Dios. Entonces la mujer no es lo que me habían dicho hasta ahora. No obstante, lo que sí es verdad es que no vas a encontrar una pastora. Fíjate que hay un debate por ahí, que no voy a entrar en él, pero hay un debate con una posible mujer, y el debate, ¿sabes cuál es? Si era apóstola o no era apóstola. Fíjate que hay más debate por una mujer que pudo haber sido apóstola que por una mujer que pudo haber sido pastora. Pero cuando lleguemos ahí, pues que está en el libro de los Hechos, cuando lleguemos ahí, nos peleamos, ¿sale? No nos peleemos por ahora. Por ahora digamos que las mujeres son parte de este esquema que se llama cuerpo de Cristo. La mujer es parte del cuerpo de Cristo. La palabra dice que somos un reino de sacerdotes. ¿Solo los hombres? Las mujeres son parte de esto. ¿Solo qué? Deja claro, los apóstoles y con ellos las mujeres, como dejando en claro, pero el principio de autoridad no se ha movido. La autoridad sigue establecida, pero todos podemos funcionar bajo un principio de autoridad, pero no jerárquico, sino de equipo. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué menciona a María y a la madre de Jesús? Porque es interesante ver, hermano, mira este detalle. Jesús, en el libro de los Hechos, antes de ascender al cielo, se aseguró que su familia entrara en el arca. Quien me venga a decir que parte de la visión del evangelio no es trabajar con la familia, al primero que tendría que descalificar es a Jesús. ¿Cómo te explicas? Porque, hermano, ¿cuántos ministros no pueden llenarse la boca diciendo es que Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hijos, hermanos por mí no es digno? Explícame cómo él no se atrevió a dejar a María y a sus hermanos perdidos. Él no dejó a su madre y a sus hermanos que se perdieran. Se aseguró de que entraran. Entraron al Pentecostés, hermano. En la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se manifestó con toda su gloria, estaba María y estaban los hermanos de Jesús. Estaba la familia de Jesús. ¿Qué te parece? Un Cristo resucitado, glorificado, con cuerpo celeste, preocupado de que su madre y sus hermanos estén en la iglesia por la cual Él dio su vida, por la cual murió, la iglesia que se va a salvar, la iglesia de entre la cual va a sacar a su esposa mística. Si Jesús se preocupó de que su madre y sus hermanos estuvieran ahí, ¿cuánto más nosotros deberíamos de preocuparnos de que nuestra madre, nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos? ¿Quién trae un chucho? ¿Alguien trajo un chucho a la iglesia? ¿Sí estamos acá, hermano? Hay quien se preocupa tanto hasta de sus mascotas que traen a su perro a la iglesia. Jesús se preocupó entonces por su familia. Hermano, por eso creo que la visión del cristiano debe ser trabajar para vivir la palabra de Dios, para predicar a Cristo, cuidando el vínculo de la familia. ¿Sabes qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? El primer círculo de salvación debe ser la familia de uno. Y de ahí Jerusalén, y de ahí Judea, y de ahí Samaria, y de ahí lo último de la tierra.
Jesús, te lo voy a decir así, yo creo que Cristo no estuvo en paz, no podía estar en paz hasta asegurarse que su madre y sus hermanos estuvieran adentro del arca de la salvación. Trabajemos por nuestra familia. Si tenemos que dejar de hacer algo por salvar a nuestra familia, dejémoslo de hacer. No podemos concebir estar predicando a Cristo y que nuestra familia se esté perdiendo en el mundo. No lo hizo ni Jesús. Cuando Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, etcétera, por mí no es digno, no se refería a no amarlos, no se refería a no trabajar con ellos, se refería a no ponerlos en el primer lugar, se refería a no hacerlos ídolos, a no idolatrarlos. A eso se refería. No a despreciarlos y decir: como yo sigo a Dios, que se pierda mi padre, que se pierda mi madre, que se pierdan mis hijos. No. Jesús lloró y Jesús se preocupó. Y Jesús, hermano, en la cruz del Calvario le dijo a Juan: Juan, he ahí a tu madre. Lo que le estaba diciendo es: cuida de lo que yo amo, atiende lo que yo amo. Jesús no amó a María y a sus hermanos más que al Padre, más que a la palabra. Tenía que cumplir la ley, pero eso no significa que no en su humanidad supiera que necesitaba salvar a los suyos. Hermano, el que escribió en la Biblia: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿no irá a proveer para los suyos? Claro, Él proveyó para los suyos. ¿Qué? Salvación y vida eterna. Por eso es que encontramos a María. No encontramos a María ahí como la líder. Hermano, yo he escuchado a quienes leen este pasaje y dicen: ya ven, ahí está María. María era la líder. Ella era la líder, por eso tenemos que seguir a María, porque María es la que nos va a acercar a Jesús. No, María está junto con las demás mujeres, más bien está en medio de los hermanos de Jesús y en medio de las demás mujeres. No es la protagonista. De hecho, yo me atrevo a decir que ninguno de ellos, ni ninguno de los 11 apóstoles, ni ninguna de las mujeres, ni María, ni los hermanos de Jesús, ninguno es la cabeza. La cabeza ya ascendió a los cielos. Tenemos solo una cabeza. Nosotros somos una reunión de ministros enviados, una reunión de ministros con funciones y con autoridad. Somos una reunión, hermano, de mujeres y de familias que necesitamos una estructura y un orden. Y esa estructura y esa orden nos la dejó el Señor en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles. Cartas de los apóstoles. Si el Señor quisiera haber dejado a un apóstol, solo tendríamos las cartas de Pedro, o solo las cartas de Pablo, o solo las cartas de Juan. Pero ¿por qué son varios? Porque queda claro, el gobierno de Dios no es un gobierno donde ponga una cabeza que domine a los demás. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número. De entre el gobierno en equipo siempre va a haber algunos que tengan más influencia. Siempre va a haber algunos que van a destacar por su carácter, por su devoción, por sus dones. Pero el hecho de que destaquen, el hecho de que influencien más que otros, que tengan liderazgo, ahí sí tenemos que hablar de liderazgo, no significa que sean los que dominan, los que controlan. Pedro era un líder, y entre los 12 la Biblia nos dice: Dios delegó, o Jesús delegó, un gobierno en 11 apóstoles. Sin embargo, Dios respalda el liderazgo. Y cuando hablamos de líder, vuelvo a insistir, no estamos hablando del jefe, no estamos hablando del patrón, no estamos hablando de la cabeza, estamos hablando de eso, de un líder. Hermano, Martin Luther King no fue el jefe del movimiento de resistencia pacífica, de la emancipación de los hombres de raza negra. No fue él el que lo comenzó, no era él el representante. Sin embargo, fue el líder más grande del movimiento. Si lo vemos todavía más fuerte, hermano,
llegó un momento en que Martin Luther King, pastor evangélico, tuvo influencia hasta en la Casa Blanca, hermano. No era el presidente, pero el presidente le llamaba a Martin Luther King y le consultaba algunas cosas. ¿Por qué? Si el presidente era otro, ¿por qué consultaba al presbítero, al pastor Martin Luther King? Porque Martin Luther King era un líder que no necesitaba un título, que no necesitaba una posición para poder influenciar de manera positiva a las demás personas. Había 12 que Dios delegó su autoridad, pero entre ellos había algunos que se manifestaron con mayor influencia. Pedro, el más importante de ellos. Más adelante vamos a ver otros líderes que la palabra nos muestra aquí en el libro de los Hechos. El primero de ellos se llama Pedro, es un líder, pero no es el jefe, porque el Señor no lo puso. Dice aquí, y Pedro se levantó. No dice que el Señor lo levantó, no dice que el Señor lo puso. Y mira, se levantó para dar una propuesta. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Aquí hay otro temita, hermano, aquí. ¿El Espíritu Santo hablando en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Estás aquí? Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo solo se manifestó después de Cristo, no es así. El Espíritu Santo siempre ha estado activo. Cuando habló por boca de David diciendo acerca de Judas, ¿qué te parece? Ya David había profetizado acerca de Judas. Ya David había hablado que era necesario que se manifestara Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas tenía parte en el ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de Cristo. Eso es otra cosa que sí quisiera yo dejarte en claro. El ministerio le pertenece a Cristo. El ministerio, solo hay un ministerio. Y el ministerio de Cristo es universal. Trasciende a los tiempos, trasciende a las épocas, trasciende a las denominaciones. No hay muchos ministerios, hay un solo ministerio. El ministerio de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, es necesario que levantemos a otro para que ocupe lugar en este ministerio, en este servicio de salvación, en este servicio de predicar la redención a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué tenían que poner a otro? Esa es una pregunta muy interesante. Había que completar el equipo, había que completar la delegación que el Señor había, porque la delegación de los apóstoles fue desde antes de que Cristo muriera. Así que Pedro sintió que había que retomar eso. Aquí hay algo interesante y voy a terminar con esto, hermano, porque no me va a dar tiempo de avanzar, pero quiero terminar solo con esto. En la palabra de Dios nos encontramos con una constante donde el Señor nos habla del principio de gobierno a través del número 12. El número 12 es un mensaje en la palabra, un mensaje, si tú quieres, simbólico, donde nos habla del gobierno, ¿sí? Por eso encontramos, hermano, que hay muchas representaciones del gobierno de Dios a través del número 12, en la tierra y en los cielos. Por eso el Señor estableció su pueblo de Israel con 12 tribus. Y de hecho, hermano, cuando una de las tribus fue desechada, tuvo que ser sustituida, porque tenía que mantenerse el número 12, como una señal, como un simbolismo. Aquello que fue en el Antiguo Testamento un principio de autoridad en las 12 tribus de Israel. Mira qué interesante, una vez más vemos que Dios funda el pueblo de Israel con 12 tribus, 12 banderas. ¿Cuál era la más grande? ¿Cuál era la más importante? ¿Quién era de las 12 tribus el jefe? ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Hace unas semanas o hace unos meses hablábamos de eso, porque por primogenitura, pues el jefe debería ser Rubén, ¿verdad? Por delegación ministerial, pues debería de ser Leví, debía ser Leví por delegación ministerial, ¿verdad? Por llamamiento o por
dedicación o por consagración de Dios, debería ser José, porque José fue escogido como el favorito entre todos. Sin embargo, Dios escoge a Judá para ser la raíz de donde vendría Cristo Jesús. Entonces, por llamado mesiánico es Judá. Entonces nos damos cuenta, hermano, que no podemos definir quién es el más grande. ¿Quién es el más grande? Pues depende de dónde lo quieras estudiar. Depende de la influencia que tú quieras estudiar. Si tú quieres estudiar la influencia mesiánica, pues tenemos que hablar de Judá. Si tú quieres hablar desde otro punto de vista, sí me estoy dando a entender, hermano. Entonces, hermano, Dios funda a su pueblo a través de 12 tribus que corresponden a 12 constelaciones, hermano, en los cielos. Es interesante que hay 12 profetas, ¿verdad? Es interesante que Pablo escribe 12 cartas. Entonces, es interesante que en la Nueva Jerusalén va a haber 12 puertas. Entonces el número 12 nos habla de un gobierno, de una autoridad. Si el número 12 nos habla de gobierno y de autoridad, hermano, entonces no podemos hablar de un gobierno jerárquico, donde uno es el más grande. Así que, hermano, ¿qué significa eso? Llévate eso hoy. La próxima semana vamos a continuar. Yo creo que hay 2 o 3 ideas más que quiero compartir contigo acerca de la autoridad en el libro de los Hechos, capítulo 1, solo para poder avanzar, y seguro que vamos a retomar el tema de la autoridad más adelante, pero vamos a parar aquí. Solo llévate esta idea para que empecemos como que a calentar motores. No hay una autoridad sembrada en un solo hombre. Y si tú piensas y dices, sí, ¿y usted entonces qué cosa es? Te puedo asegurar que en la iglesia en la que estamos no hay una autoridad que descanse solo en un hombre. Porque en los últimos meses se han hecho varias actividades, gracias a Dios. Y algunas de ellas ni siquiera yo me he enterado cómo se iban a llevar a cabo. Si la autoridad de nuestra iglesia estuviera fundada solo en el pastor, entonces habría una exigencia y un control de que nada se haga sin la rúbrica del más grande e importante de esta congregación. Y eso no es así, porque hemos entendido que hay una autoridad compartida. Por supuesto, hay una influencia, pero eso lo vamos a hablar con más calma. Una influencia central, pero eso no significa que haya un control o una manipulación de un solo hombre por encima de los demás. No hay gobierno centrado en un solo hombre. Todas las religiones, todas las denominaciones que centralizan su poder en uno solo, te lo firmo, tarde o temprano se van a corromper. Y llévate ese pensamiento, es uno de los males de los ministerios de apóstoles de los últimos años. Que los apóstoles de los últimos años han centrado su estructura de gobierno dándole todo el poder a un solo hombre. Y esas llamadas esferas apostólicas han terminado por darle todo el poder a un solo hombre. La próxima semana, partiendo de este pasaje, quiero que me acompañes, porque quiero que mires cómo la Biblia nos demuestra que los apóstoles se sujetaban. Cómo los apóstoles se sujetaban. Un concepto que no existe en los movimientos donde tienen apóstoles. ¿A quién se sujetaba el apóstol Pablo? ¿A quién se sujetaba el apóstol Pedro? ¿A quién se sujetaba el apóstol Bernabé? Te vas a sorprender, porque seguramente la respuesta fácil es a los demás apóstoles. Te vas a sorprender cuando veas a quién se sujetaban. A Cristo, dirá alguien, ¿verdad? Por supuesto que todos estamos sujetos a Cristo, pero aquí entre nosotros, ese esquema que te enseñé, todos estamos interconectados.
Hermano amado, ¿a quién se sujeta tu mano? Tu palma de tu mano. ¿A tu muñeca? ¿Sí o no? La palma de tu mano está sujeta a tu muñeca. Si no estuviera sujeta a tu muñeca, tu mano estaría muerta. Pero ¿sabes también a quién se sujeta? Te estoy dando una clave solo para la próxima semana. ¿Sabes también a quién se sujeta tu palma? A la primer falange de tu dedo o de tus dedos. Así que la palma de tu mano tiene una sujeción en ambos lados o en ambas direcciones. ¿A quién se sujetaban los apóstoles? Se sujetaban así, a ambos lados. Ahí la próxima semana lo vamos a ver. Amén. Entonces llévate esto en tu mente. ¿La mujer tiene que estar sujeta a su marido? ¿Sí o no? ¿Y el hombre tiene que estar sujeto a su mujer? Sí. Porque el amor implica sujeción. Y cuando la palabra dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, eso implica sujeción. Solo que hay una gran diferencia entre principio de autoridad y sujeción. Hay que diferenciar también. A veces pensamos que la sujeción es solo al que tiene autoridad, pero te vas a dar cuenta que la Biblia nos enseña que la sujeción no es solo al que tiene autoridad. La sujeción también es hasta el que parece que no tiene autoridad. Pero eso vamos a ver con calma. ¿Y todos están hechos? De veras que sí. Te lo prometo que sí.